Amigos televidentes, muy buenas noches. El día de hoy considero que tenemos la suerte de contar como invitado para el día de hoy a Monseñor Javier del Río Alba, arzobispo de Arequipa, máxime todo lo que se ha estado viviendo en estos últimos tiempos y en este convulsionado y hasta expectativo año, diría yo, ¿no? Que va acompañado con caídas de meteoros, rayos en el Vaticano, la partida en helicóptero del Papa Emérito Benedicto XVI y todos esos temas con los cuales Monseñor Javier de Río Alba le pediremos que nos dé un alcance, que nos ilustre en cosas que desconocemos. Tengo que ir a una pausa y estoy en unos instantes con ustedes. Permiso. Amigos televidentes, buenas noches y para comentarles que nos encontramos acá acompañados de Monseñor Javier del Río Alba, arzobispo de Arequipa, a quien comenzamos dándole las buenas noches. Monseñor, buenas noches, ¿cómo está usted? buenas noches a todos. Acompañados de Belencita también para Buenas su noches. punto juvenil. Buenas noches, Monseñor. Buenas noches, Federico. ¿Cómo estás, Belén? Gracias. Monseñor, hay sin número de preguntas que a uno le fluyen, que quiere hacerle a alguien docto en la materia, que la mayoría de nosotros somos legos o ajenos. Le hago esta pequeña introducción porque yo considero que este año ha empezado de una forma coincidentemente sorprendente, ¿no? Con caída de 1 o 2 meteoros, con el fallecimiento inclusive de un presidente de un país hermano de Sudamérica que ha dado la vuelta al mundo, la noticia por lo cuestionado, lo curioso, y de yapa, y eso es lo que a usted le concierne, la renuncia de un papa. Entonces, la primera pregunta que yo tengo ¿es usual, normal, que renuncie un papa? Bueno, ciertamente no, como se ha recordado en estos días, ¿no? Desde hacía 6 siglos que no renunció un papa, o sea, 600 años, ¿no? Y de hecho, hasta donde se conoce la historia de la Iglesia, han sido muy pocos los papas que han renunciado a lo largo de su pontificado, y varios de ellos lo han hecho fundamentalmente por haber sido deportados, ¿no? Y entonces no poder guiar a la Iglesia desde Roma, o para contribuir a la unidad de la Iglesia en momentos de dificultad, ¿no? Entonces ciertamente es justo una de las razones por las cuales creo que a todos nos sorprendió la renuncia de nuestro Papa y ahora emérito Benedicto XVI. Ahora, le pregunto esto porque, claro, yo primero hago una suerte de chanza porque el tema es medio tensionante. Solo han habido 2 papas que no han sido romanos, Juan Pablo II y Benedicto XVI. Entonces podría ser por una cuestión étnica, racista, lo dudo. Yo más bien, como le comentaba, el día que el Papa Emérito Benedicto XVI, él se despide, hace su última presentación pública, yo pude ver en su lenguaje corporal y en la expresión de sus ojos que era una mirada muy triste, muy acongojada, afligida, como si llevara un peso enorme y de alguna forma sintiera que pues se lo estaba dejando la mina armada a su sucesor. Pero me da la impresión que él no se va, no se corre, sino que lo obligan a salir de alguna forma. ¿Es posible? Bueno, en realidad, para ir al primer punto, es cierto que en las últimas décadas solamente hemos tenido 2 papas no italianos, ¿no? Pero a lo largo de la historia de la Iglesia han sido varios los papas, y en una época pues era
digamos así, hasta bastante común que los papas no fueran italianos, ¿no? Después ya, podemos decir, se perdió este hábito, ¿no? Y ya lo que nosotros hemos conocido en los últimos tiempos han sido papas italianos hasta Juan Pablo II y últimamente el Papa Benedicto. Conociendo la historia del Papa Benedicto XVI, ¿no? Que la verdad es que es poco conocida, ¿no? Uno puede pensar con facilidad, con naturalidad, que las razones de su renuncia fueron exactamente las que dijo él en estas breves palabras que dio al final de ese consistorio en el mes de febrero. Es decir, el Papa reconoce que él ya está mayor, que no tiene la energía, lo dice él, energía física para continuar guiando a la Iglesia como la Iglesia lo necesita, ¿no? Esta es la razón que él ha dado, y yo realmente no buscaría otra, y le explico por qué. El Papa Benedicto XVI, o sea, Ratzinger, ha sido siempre un hombre muy valiente. Cuando uno conoce su vida, ya desde joven sacerdote, en su tesis para acceder a la docencia, por ejemplo, él hace su tesis sobre San Buenaventura y asume una posición en esa época a nivel académico bastante controvertida, por decirlo así. Incluso eso llevó a que su nota no fuera un sobresaliente como correspondería a un hombre de su capacidad intelectual, ¿no? Pero él se mantuvo valiente, firme en la posición que él defendía en su tesis para la habilitación para la docencia, que es una tesis posterior a la tesis doctoral que hasta hoy día se pide en Alemania para enseñar en Facultad de Teología. Luego continuamos y vemos que siendo joven, un joven profesor, muy joven, 30 y pocos años, lo llama el cardenal Frins como consultor asesor suyo al Concilio Vaticano II. En el Concilio Vaticano II, este joven profesor, digamos así, con sus posiciones que en esa época se consideraban progresistas, ¿no? Une al episcopado alemán y al episcopado francés para que juntos, él y otros teólogos también, ¿no es cierto?, digamos así, hagan presente en el concilio ese nuevo frescor que el Espíritu Santo quería dar a la Iglesia, digamos así, enfrentándose, por decirlo de alguna manera, con la posición mucho más tradicional, muy conservadora de la entonces curia romana, que era un aparato mucho más fuerte que el de hoy día, ¿no? Entonces, Ratzinger ha sido siempre un hombre muy valiente, muy valiente. Luego, como arzobispo también en Alemania, y todas las últimas décadas largas como prefecto de la Congregación Palautina de la Fe, ¿no? Hace bastantes años, 10, 12 años, Peter Sewell le hizo una entrevista que salió publicada en un libro que se llama La sal de la tierra, y ahí le pregunta y le dice al cardenal, le dice: Eminencia, ¿usted no se da cuenta que por su forma de hablar, por sus intervenciones, se ha ganado muchos enemigos? Y él responde: efectivamente, es así, pero dice: yo nunca he tenido vocación de perro mudo. Y usa esta frase, que es una cita del Antiguo Testamento de un profeta, ¿no?, a través de la cual Dios, digamos así, llama la atención a los profetas por ser perros mudos, por no decir la verdad cuando la tenían que decir. Entonces yo creo que sin duda la Iglesia y la humanidad estamos pasando por momentos difíciles, todos, ¿no? Y en consecuencia el Papa se ha dado cuenta que se necesita ahora un Papa con más energía para poder guiar la Iglesia. Uno, el Papa ya se sentía sin fuerzas para viajar. Su hermano nos ha dicho que, lo ha dicho públicamente, que el Papa comenzó a pensar en su renuncia después de ese famoso viaje a México y Cuba, en el cual una noche, levantándose a medianoche para ir a los servicios higiénicos, se cayó y tuvo un accidente, ¿no? Y el ritmo que llevó en el viaje a México y Cuba fue un ritmo realmente muy exigente. El ritmo de la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid fue sumamente exigente, entonces ya el Papa no se sentía con energías. Hoy día es muy importante un Papa que viaje por todo el mundo, que tenga este liderazgo, por un lado. Por otro lado, también siguiendo la agenda del Papa,
ya estaba recibiendo prácticamente a 4 personas por día, que para un papa es muy, muy limitado, porque tiene que recibir obispos, cardenales, jefes de Estado, etcétera, etcétera, coordinar la curia. Entonces, yo creo que efectivamente él ha hecho este acto, que es un acto de humildad, al mismo tiempo un acto de valentía y de mucha libertad, pasar a la historia de la Iglesia como un papa que renuncia sin estar gravemente enfermo, sin tener una razón, digamos así, extraordinaria. Creo que se necesita bastante valentía, ¿no? Ahora, monseñor, en las noticias escuchamos y nombran mucho una palabra, cisma. ¿Qué significa cisma dentro de la Iglesia? Claro, el cisma es cuando una porción del pueblo de Dios, de la Iglesia Católica, se sale de la comunión de la Iglesia en grupo, digamos así, ¿no? En grupo. Normalmente se hacen por problemas doctrinales, ¿no? En el caso nuestro, gracias a Dios, el último cisma ha sido pues el famoso cisma, digamos, viene esto de la edad moderna, ¿no? O sea, pensemos en Lutero, pensemos en los anglicanos, en el VIII, etcétera. Y ahora, gracias a Dios, no se ha dado. Hemos tenido un problema muy serio con Lefebvre, ¿no? Los lefebrianos, ¿ya? Que de alguna manera ha sido un grupo que se salió de la Iglesia, pero también esto el Papa Ratzinger ha dado pasos muy serios, incluso cuestionados por algunos dentro de la misma Iglesia, de abrir las puertas, de facilitar a los lefebrianos el retorno a la Iglesia, ¿no? Y junto con eso también ha dado pasos para que muchas comunidades anglicanas, por ejemplo, están volviendo a la comunión de la Iglesia con la Iglesia Católica, ¿no? Monseñor, muchos no sabemos quién fue Lefebvre y cuál es su filosofía. No sé si podría darnos un alcance para poder nosotros tener una idea de qué está sucediendo. Sí, bueno, brevemente, Lefebvre, un obispo que no acepta el Concilio Vaticano II, considera que el Concilio Vaticano II ha roto con la tradición de la Iglesia y, entre otras cosas, y fundamentalmente una de las cosas que a él más le afectaban y a sus seguidores más le afectan, son los cambios que hicieron en la liturgia, ¿no? Con la traducción de la celebración de la liturgia en la lengua vernácula, o sea, en la lengua de cada pueblo, con ya no celebrar de espaldas al pueblo, etcétera, etcétera. Entonces, estos cambios, junto con esta mayor apertura de la Iglesia tras el Concilio Vaticano II, Lefebvre no los acepta, ¿no? Durante muchos años se mantuvo todavía dentro de la Iglesia, pero cada vez se fue alejando más y más, hasta que ya cometió el error de salirse de la Iglesia y de comenzar él a ordenar obispos sin mandato papal, entonces ya prácticamente hacer, digamos, una jerarquía paralela a la Iglesia, ¿no? Se ordenaron obispos y sacerdotes. El Papa Benedicto XVI hace unos años, ya con Juan Pablo II se comenzó un diálogo para hacerlos entrar en razón, digamos así, y el Papa XVI dio una apertura porque al momento de ordenar obispos sin el mandato papal, entonces ya Lefebvre y los que lo hacían con él quedaron automáticamente excomulgados, ¿no? Entonces el Papa les levanta la excomunión, impresionante, ¿no? Les levanta la excomunión, es un paso muy grande, ¿no? 1, 2, el Papa saca un documento muy especial dando la posibilidad de que aquellas comunidades dentro de la Iglesia Católica que quieran seguir celebrando con el ritual anterior, digamos al de Pablo VI, y las misas en latín las puedan hacer así. O sea, el Papa ha dado una serie de pasos para acercarse a los lefebrianos. Lamentablemente los lefebrianos no han sabido acoger todavía, pero confiamos, el tiempo es corto todavía, confiamos que en el futuro puedan recapacitar, ¿no? Se está intentando flexibilizar. Ahora, monseñor, Benedicto XVI, él fue secretario de Juan Pablo II, ¿verdad? Uno de sus asesores más connotados, más preclaros. Le hago esta introducción para poderle preguntar, ¿qué ha sucedido o qué sucedió con el secretario o el asesor tan cercano que tenía Benedicto XVI, que en mi opinión es una gota más